Libro de Josué, capítulo 20. Recordamos el contexto de lo que hemos estado viendo en el libro de Josué, ¿sí, verdad? Creo que lo tenemos presente. El contexto es el siguiente, brevemente lo menciono. Israel ya por fin está en la tierra de Canaán, la tierra que Dios les prometió siglos atrás por medio de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Señor los llevó en primer lugar, por medio del liderazgo de Moisés, cuando los sacó de Egipto y los anduvo guiando y cuidando por el desierto durante 40 años. Ya después de la muerte de Moisés, el Señor guió a su pueblo bajo el liderazgo de Josué. Y fue bajo el liderazgo de Josué que Israel, bajo la poderosa mano de Dios, obviamente, llegaron a la tierra de Canaán. Estando ya en la tierra de Canaán, el Señor les dio victoria sobre todas las naciones y los reyes y los reinos que estaban allí habitando en esa tierra, más de 32 reyes en ese lugar. Y el Señor les dio la victoria. Y yo estoy seguro que tanto Josué como el pueblo de Israel no tuvieron ningún problema en reconocer lo mismo que ya hemos comentado. El Señor lo hizo. Fue Él, no somos nosotros, fue el Señor. Se llevó a cabo la distribución de la tierra por sorteo sagrado, como lo hemos visto. Cada una de las tribus recibieron su parte, su heredad, lo que sería su hogar, y entonces ya están allí, en su hogar, donde el Señor les prometió. Se terminó la distribución de la tierra, ya quedó concluido ese asunto, y había nada más algunas cosas todavía pendientes por hacer, cosas que no se le ocurrieron a Josué en ese momento, sino que son cosas que ya el Señor había anunciado desde tiempo atrás por medio de Moisés. Y una de esas cosas a las que me refiero la leemos en el capítulo 20. Y dice así en el versículo 1, el Señor le dijo a Josué: ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio, tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Hasta ahí nada más, vamos por partes, hermanos. ¿Ok? Faltaba algo por hacer todavía allí en la tierra de Canaán. Una de esas cosas, repito, era designar lo que serían ciudades de refugio. Esto claramente lo vemos en el versículo 1. El Señor fue quien le dijo esto a Josué, o más bien el Señor se lo recordó a Josué, porque yo casi estoy seguro de que Josué ya lo sabía, porque Dios ya lo había dicho por medio de Moisés. Entonces yo creo que Josué ya sabía de esto, pero el Señor se lo recordó después de que terminaron ya la distribución de la tierra. Diles, le dice el Señor a Josué, diles a los israelitas que designen ciudades de refugio, tal como le indiqué a Moisés. Y la pregunta es, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo el Señor le indicó esto a Moisés? Bueno, si quieren saber y quieren ver junto conmigo cuándo fue eso y en dónde está, acompáñenme, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 19. Deuteronomio 19, vamos a leer primero los versículos 1 y 2. Le dice el Señor al pueblo de Israel por medio de Moisés. Le dice esto, Deuteronomio 19, 1 y 2. Dice: cuando el Señor tu Dios destruya a las naciones que ahora ocupan el territorio que Él está por entregarte, tomarás para ti las tierras y te establecerás en las ciudades y en las casas de esas naciones. Luego, aquí viene, luego deberás apartar 3 ciudades de refugio en la tierra que el Señor tu Dios te da. Vamos a brincarnos al versículo 8. Si el Señor tu Dios extiende tu territorio como les juró a tus antepasados y te entrega toda la tierra que les prometió, deberás designar otras 3 ciudades de refugio adicionales. Entonces, ahí está. Lo que ya el Señor le había dicho a Moisés que debían hacer una vez estando ya en la tierra de Canaán. ¿Cuántas ciudades debían designarse en total? 6, claro, ¿no? Primero le menciona 3 y luego en el versículo 8 y 9 les dice que
también otras 3 ciudades de refugio adicionales. Lo podemos ver también en el libro de Números. Busquen ahí el libro de Números, capítulo 35, versículo 6. Números 35, versículo 6. Y dice así: seis de las ciudades que entreguen a los levitas serán ciudades de refugio. ¿Se fijan? 6 de las ciudades que entreguen a los levitas. Eso lo veremos, si Dios lo permite, el siguiente domingo o dentro de 2 semanas, no estoy seguro. Pero eso lo veremos después. De las ciudades que le entregaron a los levitas, 6 de esas ciudades debían designarse para que fueran ciudades de refugio. Dice la segunda parte de este versículo 6: a donde una persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir y ponerse a salvo. Y eso entonces nos lleva a lo siguiente, el siguiente punto que tengo yo aquí anotado: el propósito de estas ciudades de refugio. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía al designar y dar la orden de que allí en Canaán se establecieran estas ciudades de refugio? Lo acabamos de leer. Dice: serían lugares a donde una persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir y ponerse a salvo. Regresen a Josué capítulo 20, por favor, porque ahí mismo, también en el capítulo que estamos viendo hoy, también deja claro esto. ¿Ok? Josué 20, nuevamente versículo 3. Dice: cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. ¿Se fijan? El propósito de esas ciudades será eso: que la persona que llegara a matar a alguien por accidente y sin intención pudiera huir y escapar de algún familiar del muerto que buscara venganza, que lo buscara para matarlo. Regresen por favor a Deuteronomio capítulo 19. Leímos hace un momento algunos versículos de allí, pero quiero que leamos otros más. Deuteronomio capítulo 19. Le dice entonces el Señor a Moisés, versículo 3, 19:3: estudia el territorio y divide en 3 regiones esa tierra que el Señor tu Dios te da, de modo que haya una de las ciudades de refugio en cada región. Entonces, aquí viene otra vez, miren el propósito. Entonces, cualquier persona que haya matado a otra podrá huir a una de las ciudades de refugio. ¿Para qué? Para ponerse a salvo. 4. Si un individuo mata a otro accidentalmente y sin enemistad previa, el responsable de la muerte podrá huir a cualquiera de esas ciudades. ¿Para qué? Para vivir a salvo. Y entonces me encanta esto, porque el Señor pone un ejemplo de lo que está diciendo. Dice el versículo 5, por ejemplo: supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque, y cuando uno de los dos levanta el hacha para cortar un árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. Un accidente puede pasar. En tales casos, dice el Señor, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio. ¿Para qué? Para vivir a salvo. ¿Se dieron cuenta cuál era el propósito de estas ciudades de refugio? Para que el que matara a alguien por accidente fuera a refugiarse en una de esas 6 ciudades y estuviera allí a salvo. Así que esas ciudades de refugio se establecieron para que, como ya lo hemos leído, para que cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención pudiera refugiarse en alguna de esas ciudades para estar a salvo. Y esto nos enseña y nos recuerda algo, hermanos, y más adelantito voy a mencionar un poco más, pero lo que quiero decir ahorita es esto. Miren, esas ciudades de refugio eran la provisión de Dios por pura gracia para que los que mataban a alguien por accidente estuvieran seguros y a salvo.
Esas ciudades de refugio, como dice el versículo 3 de Josué 20 en la segunda parte, serían lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Y es que podía suceder así. Alguien mata a alguien por accidente, sin intención, sin enemistad previa, y entonces alguno de los familiares o parientes del fallecido, del muerto, lleno de rencor, lleno de odio, podría entonces darse a la tarea de buscar al que mató accidentalmente a su familiar con la intención de matarlo. Donde lo encontrara, perseguirlo, y donde lo encontrara, lo mataba. El propósito de Dios, en primer lugar, era que el que mataba a alguien por accidente pudiera estar seguro, pero también otro propósito de Dios era evitar la venganza, porque si eso se daba, sería un círculo vicioso, algo de nunca acabar. Porque alguien mata a alguien por accidente y entonces un familiar de ese muerto va y toma venganza y mata al que mató a su familiar, y entonces otro familiar de ese viene y toma venganza y mata a otro, y ese es un cuento de no acabar. El Señor quería también evitar eso. Y aquí mismo, miren, Josué capítulo 20, versículo 9. 29, la segunda parte del versículo 9. Dice: cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera, oigan, evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. Entonces, allí está. Creo que es claro, cualquier persona que matara a otra por accidente y sin intención podía refugiarse en cualquiera de esas ciudades para estar a salvo hasta que se determinara su inocencia o su culpabilidad en la asamblea local. Regresen, por favor, nuevamente a Deuteronomio 19. Vamos a ver unos versículos más allí. Deuteronomio 19, ahora versículo 6. 19:6. Continúa el Señor hablándole a Moisés y le dice: si la ciudad de refugio, oigan, si la ciudad de refugio más cercana quedara demasiado lejos, un vengador enfurecido podría rastrear al que causó la muerte y quitarle la vida. En ese caso, la persona moriría injustamente, porque nunca antes había mostrado enemistad hacia el muerto. Por esa razón, oigan, aquí está, claro, por esa razón le dice el Señor a Moisés: te ordeno que apartes 3 ciudades de refugio. Vamos a seguir leyendo, aunque ya lo leímos, pero lo voy a leer nuevamente. Si el Señor tu Dios extiende tu territorio como les juró a tus antepasados y te entrega toda la tierra que les prometió, deberás designar otras 3 ciudades de refugio adicionales. Él te dará esa tierra. Bueno, no, versículo 10. De esa manera, dice, evitarás que mueran personas inocentes en la tierra que el Señor tu Dios te da como tu preciada posesión. ¿Se fija cuál era el propósito entonces? Dice el versículo 10, de esa manera evitarás que mueran personas inocentes en la tierra que el Señor tu Dios te da. Así que ahí está lo que el Señor le recuerda a Josué. Ya hemos visto las ciudades de refugio, cuántas debían ser. Hemos visto el propósito de esas ciudades de refugio. Veamos el proceso que debía llevarse a cabo. Regresen a Josué capítulo 20. ¿Cuál era el proceso que debía llevarse a cabo cuando alguien mataba a otra persona por accidente, sin intención y sin enemistad previa? Josué capítulo 20, versículo 4. Imagínense entonces, una persona mata a alguien accidentalmente, estaba ya designada en las ciudades de refugio, esa persona huía a una de esas ciudades y dice el versículo 4, al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. ¿Se fijan?
Como que había al principio una pequeña evaluación. Llegaba, se presentaba ante los ancianos, les exponía su caso, y los ancianos, dice enseguida, ellos deberán permitirle la entrada en la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no le entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa. ¿Se fijan? Había un proceso que debía llevarse a cabo. Tenía que presentarse ante los ancianos de la ciudad, exponerles su caso, decirles pasó esto, fue un accidente, debían dejarlo pasar. Si resulta que atrás venían persiguiéndolo con la intención de matarlo, bueno, debían dejarlo entrar para que estuviera seguro. Y a los que venían detrás para buscar venganza y matarlo, no les permitían la entrada. Más adelante dice en el versículo 9 que ya leímos que debía llevarse a cabo una asamblea local. Nuevamente la segunda parte del versículo 9, cualquier persona que matara a otra persona por accidente podía refugiarse en una de estas ciudades. De esa manera evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. O sea que había también un juicio. La persona era juzgada para determinar si de veras había matado sin intención o lo había hecho con intención. Ahora, las ciudades designadas. ¿Cuáles fueron esas ciudades? Aquí mismo en el capítulo 20, versículo 27. Entonces dice, se designaron las siguientes ciudades de refugio. Sedes de Galilea en la zona montañosa de Neftalí, Siquem en la zona montañosa de Efraín y Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá. Al oriente del río Jordán, frente a Jericó, se designaron las siguientes ciudades: Béser en la llanura desértica de la tribu de Rubén, Ramot en Galad en el territorio de la tribu de Gad y Golán en Basán en la tierra de la tribu de Manasés. ¿Qué notan aquí? Número 1, ¿cuántas ciudades se mencionan aquí? 6. Sedes, Siquem, Kiriat Arba, Béser, Ramot, Golán. 6 ciudades. 6 ciudades que fueron designadas, oigan bien, no por sorteo sagrado como las heredades que le correspondía a cada tribu, y tampoco fueron designadas al azar. 6 ciudades que debían estar distribuidas en la tierra de Canaán de manera estratégica. Lo que el texto dice es que había 3 ciudades de un lado del río y otras 3 ciudades del otro lado del río. Y a lo largo de la tierra de Canaán, la idea es esta, que tanto de un lado del río Jordán como del otro lado del río Jordán estaban 2 ciudades, una de cada lado, en medio otras 2 ciudades, una de cada lado, y más adelante otras 2 ciudades, una de cada lado. Su ubicación, la ubicación de estas ciudades, repito, no fue determinada por suerte ni al azar. Tenía un propósito también. Ya lo leímos en Deuteronomio 19:3. Le dice el Señor a Moisés, estudia el territorio y divide en 3 regiones. ¿Te fijas? 3 regiones. Una en una orilla de Canaán, otra en medio y la otra a la otra orilla. 3 regiones, esa tierra que el Señor tu Dios te da. Oigan, de modo que haya una de las ciudades en cada región. Entonces, cualquier persona que haya matado a otra para huir a una de las ciudades de refugio podrá ponerse a salvo. ¿Sabes cuál era el propósito? ¿Sabes cuál era la intención? Que las ciudades estuvieran repartidas a lo largo de la tierra, que hubiera una ciudad de refugio lo más cerca posible de donde estuvieran establecidas las tribus, para que dado el caso y alguien matara a alguien por accidente, pudiera llegar fácilmente a una de esas ciudades. Debía haber una ubicación estratégica de estas ciudades para facilitar
el acceso, para facilitar, la llegada a estas ciudades. Siempre debía haber una ciudad de refugio cerca y de fácil acceso, en la cual pudiera refugiarse el homicida y estar a salvo de quienes quisieran vengar la muerte de un familiar. Ese versículo 3 de Deuteronomio 19, quiero leerlo en la traducción de la Reina Valera. De hecho, nada más en la primera frase de ese versículo, y mira lo que dice la traducción de la Reina Valera. Le dice el Señor a Moisés: arreglarás los caminos. Así le dice: arreglarás los caminos. Y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. ¿Te fijas? Así que las ciudades deben estar lo más cerca posible de cada una de las tribus, y los caminos para llegar a cada una de esas ciudades debían estar arreglados, preparados, sin estorbos, sin nada que impidiera el libre tránsito por medio de ellos, e incluso, dicen algunos, debían estar señalizados con los señalamientos adecuados para que la persona pudiera ir directamente a una de las ciudades sin perderse. Pues bien, ahí está. Ahí está. Déjenme leer junto con ustedes el capítulo completo, y luego ya vemos algunas cosas que podemos aprender de esto. ¿Ok? Josué capítulo 20. El Señor le dijo a Josué: ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio, tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de estas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado, pues el acusado mató a otro sin intención y sin enemistad previa, pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local, la cual dará el veredicto, y seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad de donde huyó. Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio: Cedes de Galilea, en la zona montañosa de Neftalí; Siquem, en la zona montañosa de Efraín; y Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá. Al oriente del río Jordán, frente a Jericó, se designaron las siguientes ciudades: Béser, en la llanura desértica de la tribu de Rubén; Ramoth en Galaad, en el territorio de la tribu de Gad; y Golán en Basán, en la tierra de la tribu de Manasés. Esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. Hasta ahí. Bien, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué nos enseña esto? Y quiero mencionar algunas cosas. Número 1, lo que este texto que hemos leído y hemos explicado brevemente el día de hoy, lo que hace, entre otras cosas, es mostrarnos a ti y a mí que vivimos ahora en este siglo XXI, mostrarnos la misericordia de Dios, así como la justicia de Dios y la gracia de Dios. Este texto nos muestra la misericordia, la justicia y la gracia de Dios. ¿Para quiénes? Para aquellos que mataban a alguien por accidente y sin intención. Lo que se le conoce ahora en términos ya legales, términos modernos, lo que se le conoce como homicidio involuntario. Este pasaje nos muestra la misericordia, la justicia y la gracia de Dios para aquellas personas que mataban a alguien por accidente, sin intención.
sin haber una enemistad previa entre él y la persona que murió. A diferencia de los que cometen un homicidio, otra vez en términos legales, un homicidio doloso, con dolo, con saña, o asesinato, que se comete con premeditación, alevosía y ventaja. Dios quería, hermanos, por gracia, por misericordia y por justicia, Dios quería evitar la muerte del homicida involuntario. Este pasaje nos muestra eso, la misericordia y la gracia y la justicia de Dios. Sí, mató a alguien, pero lo hizo por accidente, sin intención, sin enemistad. Es inocente. Y cuando digo es inocente, hay algunas cositas que ahorita vamos a ver. Número 2, el propósito de estas ciudades de refugio también era, ¿cómo lo digo? El propósito de pasajes como este es recordarnos y mostrarnos que Dios tiene en cuenta las intenciones y los motivos del corazón. Sí, dice el Señor, hubo la muerte de alguien, pero el que provocó la muerte lo hizo sin intención. No tenía en su corazón la intención de matar a esa persona. No había en su corazón un motivo malo para causarle la muerte. Dios mira, Dios toma en cuenta los motivos y las intenciones del corazón, y eso tenemos que recordarlo siempre, siempre. Recuérdalo, hermano, hermana, que estás aquí. Dios ve no únicamente lo que haces o lo que no haces. Dios toma en cuenta no únicamente lo que haces o lo que no haces. Dios toma en cuenta el por qué lo haces, pero también toma en cuenta el por qué no lo haces. Para Dios es importante los motivos y las intenciones de nuestro corazón cuando hacemos algo o cuando no hacemos algo. Y a Dios no lo podemos engañar. A los demás sí nos podemos engañar. Y podemos estar aquí con una cara de bien piadosos y santos, pero Dios ve la intención de tu corazón. Y puedes hacer muchas cosas aparentando que lo haces por una buena motivación o una buena intención, pero Dios ve tu corazón y Él ve las intenciones y los motivos de tu corazón. Y hablando de las ciudades de refugio, en el pasaje que estamos viendo, la idea es esta. Es como si Dios dijera, bueno, miren, alguien que no tenía o no tiene la intención de matar a alguien ni hacerle daño, a alguien que no tenía enemistad previa con la persona que murió y la mató accidentalmente, no debe recibir el castigo que merece recibir alguien que comete un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja. No es la misma situación. Sí hubo muerte, pero no es la misma situación porque no hubo intención. Una cosa más, este texto nos muestra también, y gloria a Dios por esto, porque nos permite ver la preocupación y el aprecio de Dios por la vida humana. Este texto, hermanos, repito, nos permite ver la preocupación y el aprecio de Dios por la vida humana. La vida del que murió, pero también la vida del que cometió homicidio involuntario. Hermanos, Dios valora grandemente la vida humana. Los seres humanos son seres creados a imagen de Dios. Dios, repito, valora grandemente la vida humana. Y sí, Dios no quiere que alguien que mató accidentalmente a otra persona sufra las mismas consecuencias que alguien que mata a otra persona, repito, con premeditación, alevosía y ventaja. No es lo mismo. A Dios le interesa y le preocupa la vida humana. Otra vez,
tanto la vida del que mató como la vida del que murió. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Dios se preocupa por la vida del que mató accidentalmente a otra persona. Claro, ¿no? Por eso es que Dios designó estas ciudades de refugio, para que quien matara a alguien de manera accidental fuera, se refugiara y estuviera a salvo. ¿Por qué? Porque Dios valora la vida humana. Porque a Dios le preocupa la vida del que mató a alguien de manera accidental. Pero a Dios también le preocupa y valora la vida del que murió. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la persona que cometió el homicidio involuntario, sí, podía ir y refugiarse en una de las ciudades y estar allí a salvo, pero allí debía ser juzgado para determinar su culpabilidad o su inocencia. Y si resultaba que era inocente, aún así debía permanecer en esa ciudad en una especie de exilio o de castigo hasta que el sumo sacerdote muriera, y entonces podía regresar a su casa en la ciudad donde vivió. ¿Se fijan? Sí, la persona era inocente, sí, pero eso no eliminaba la responsabilidad que tenía. Y tenía que enfrentarse a un juicio y tenía que permanecer allí en esa ciudad hasta que el sumo sacerdote en turno muriera, y entonces regresar a su casa, con su familia, con los suyos. ¿Se fijan? Miren, la vida humana es tan importante para Dios, que hasta una muerte producida accidentalmente acarrea consecuencias. Y había consecuencias para quien mataba a otra persona de manera accidental. El hecho de que hubiera matado a alguien accidentalmente, repito, no eliminaba la responsabilidad de aquel que mató a la otra persona. De alguna manera debía pagar, y la manera de pagar era estando allí, en una especie de exilio, como castigo, hasta que pudiera regresar a su casa. Pero lo más importante, hermanos, lo más importante que esto nos recuerda y nos enseña, y esto ya quiero ir entrando en materia para lo que vamos a hacer en un momentito, la celebración de la Cena del Señor, como preparación para la Cena del Señor. ¿Qué nos enseña este pasaje que habla de las ciudades de refugio? ¿Qué nos recuerda este pasaje a nosotros que vivimos ahora en este tiempo? Bueno, en la medida en que yo estaba meditando y pensando en esto, vino a mi mente aquel pasaje de Romanos 6:23. ¿Lo recuerdan ustedes? Algunos lo saben de memoria. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. 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 El ser humano en general está destinado a la muerte, no solo la muerte física, sino muerte espiritual, la separación eterna de Dios a causa de su pecado. El pecado es como ese pariente o ese familiar que quería tomar venganza e iba corriendo detrás del que mató a su familiar para darle muerte. El pecado hace lo mismo ahora con la gente, va detrás de la gente, persiguiéndolo, detrás de él, pisándole los talones, con la única intención de matarlo, de que se pierda, de que pase la eternidad separado de Dios. La paga del pecado es muerte, sí, dice la primera parte de ese versículo, más, y gloria a Dios por esto, la dádiva, el regalo de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, hermanos, miren, por gracia, Dios ha provisto un refugio seguro
y un camino seguro, un camino accesible para que todos aquellos que están en peligro de muerte a causa del pecado corran a refugiarse en el único refugio seguro, que es Cristo Jesús, para que la muerte no los alcance. Hemos visto en Josué capítulo 20 cómo Dios no quería la muerte del inocente. Dios no quería eso. Pero quiero que veamos otro pasaje aquí en la Biblia, en el libro de Ezequiel. Busca por favor Ezequiel, porque mira la gracia y la misericordia de Dios, no solo para los inocentes, sino también para los que son culpables, Mira cómo dice Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33, versículos 10 y 11. Le dice el Señor a Ezequiel: hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen: nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco, ¿cómo sobreviviremos? Y vean lo que dice el Señor, versículo 11. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, oigan, no me complace la muerte de los perversos. Óyelo bien, dice el Señor, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa. ¿Para qué? Para que vivan, para que estén a salvo. De modo que el llamado que Dios hace es arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, ¿por qué habrían de morir? Y esa pregunta sigue vigente hoy, esa pregunta sigue vigente para todos aquellos que están sin Cristo. ¿Por qué habrías de morir? La paga del pecado es muerte, eso es una realidad, es un hecho. La paga del pecado es muerte, pero ¿por qué habrías de morir? El pecado viene detrás de ti, quiere alcanzarte, quiere darte muerte, pero ¿por qué habrías de morir? Dios no quiere eso. Dios no quiere la muerte de los perversos, dice. Y Dios ha derramado su gracia, su misericordia, su bondad, su justicia, y la ha puesto de manera, valga la redundancia, disponible para que todos los que reconozcan su condición de pecado, para que todos los que de alguna manera digan, como lo acabamos de leer aquí en Ezequiel, nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco, ¿cómo sobreviviremos? Dios ha puesto a nuestra disposición su misericordia, su gracia, para que todas aquellas personas que reconozcan su condición de pecado corran a refugiarse en el único refugio seguro, que es Cristo Jesús, y escapen en Él y solo en Él, escapen de la condenación y escapen de la muerte. La gracia de Dios está dispuesta y está disponible para que todos corran a refugiarse en Cristo Jesús, y en Él y solo en Él pueden estar completamente seguros y a salvo. Cristo Jesús, hermanos, Cristo Jesús es el refugio, el único refugio seguro, donde tú y yo y donde cualquier pecador arrepentido puede estar a salvo y puede estar completamente seguro.
Cristo Jesús es el camino, ese camino, como aquellos caminos que llevaban a las ciudades de refugio, que debían estar listos, preparados, sin estorbos, para que cualquier persona pudiera llegar a salvo a las ciudades de refugio y estar allí a salvo. Cristo Jesús es el camino que Dios ha dispuesto y preparado para que cualquier pecador pueda llegar al Padre fácilmente. Cristo Jesús y solo Él, Cristo Jesús y solo Él es la ciudad de refugio que Dios ha establecido para que la muerte no alcance al pecador. ¿Recuerdan lo que leímos en Josué? Cuando el que mataba a una persona accidentalmente llegaba a la ciudad de refugio y lo dejaban entrar para que estuviera a salvo. Y si quienes buscaban venganza venían detrás de él, los ancianos y los líderes de la ciudad no le permitían la entrada a esa o esas personas que buscaban venganza. La venganza se quedaba afuera, la muerte se quedaba afuera. ¿Lo ves? Por eso es que el apóstol Pablo dice, y nosotros podemos tener la seguridad que ahora que estamos en Cristo y podemos vivir cada día con la misma convicción, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? No hay. La muerte ya no tiene poder para aquellos que están refugiados en Cristo Jesús. Cristo es el refugio, Cristo es el camino, Cristo es la puerta para que cualquier pecador pueda hallar, recibir y disfrutar la misericordia, la justicia y la gracia de Dios. Cualquiera. ¿Recuerdas que también leímos en Josué que esas ciudades de refugio eran principalmente para los judíos, para Israel? Sí, pero también ¿para quiénes? Para los extranjeros. Para los extranjeros, y gloria a Dios por eso, porque ahora gracias a eso tú y yo, que no somos judíos de nacimiento, ahora nosotros podemos vivir y podemos venir a Cristo Jesús y refugiarnos en Él y estar completamente seguros en Él. Nosotros, como dice el apóstol Pablo, que no somos judíos, nosotros que antes no éramos pueblo de Dios, nosotros que antes vivíamos apartados de Cristo, nosotros gentiles que antes no se nos permitía ser ciudadanos de Israel y no conocíamos las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos, nosotros gentiles que antes vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, ahora dice la Biblia en Efesios 2:13, ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados, oigan, por medio de la sangre de Cristo. Y eso es lo que vamos a recordar y a celebrar una vez más dentro de un momento. Eso, lo que Cristo Jesús ha hecho a favor de nosotros. Así que la exhortación es esta. La exhortación es esta, y con esto termino. Si aún no estás en Cristo, si aún no estás en Cristo, el llamado para ti, el ruego para ti es este: corre a Cristo para refugiarte en Él. Corre a Cristo para refugiarte en Él. Corre, y en Él y solo en Él estarás seguro. Corre y refúgiate en Él.
corre porque la paga del pecado es muerte, corre porque Dios de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, corre a Él y solo en Él, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo. Corre a Cristo para estar seguro antes de que la muerte te alcance. Y no me refiero a la muerte física, me refiero a la muerte espiritual. Corre a Cristo, corre y refúgiate en Él, y en Él estarás completamente seguro. La gracia, la misericordia, el perdón de Dios están dispuestos y están disponibles para todos los que se humillen y corran a refugiarse en Cristo Jesús. La gracia y la misericordia de Dios están dispuestos, están accesibles para todos, solo, y eso tenemos que recalcarlo, solo por medio de Cristo. No hay otro, no hay otra manera. Y si tú que estás aquí ya estás refugiado en Cristo Jesús, entonces tú puedes vivir cada día, con la misma seguridad, con la misma tranquilidad, con la misma paz con la que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 38, cuando dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pónganse de pie, por favor.